Bienvenidos a El lado izquierdo del Congreso. Aquí analizamos la política con energía, claridad y un toque diferente. Si te interesa estar informado y entender lo que pasa en el Congreso desde otra perspectiva, este es tu lugar. Así que no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Arrancamos. Lo que se vivió en directo fue un auténtico terremoto político. Gabriel Rufián, con la precisión y el sarcasmo que lo caracterizan, humilló a Felipe González con un zasca que resonó mucho más allá del plató. La escena fue tan inesperada como contundente. González, acostumbrado a sentarse en los platós como tótem de la política española, con ese aire de expresidente que reparte lecciones desde la atalaya de la historia, se encontró de frente con un Rufián que no solo le quitó el guión, sino que lo dejó desnudo ante el público. El detonante fue una de esas frases grandilocuentes de González sobre el sacrificio y el deber de los gobernantes. Rufián, lejos de dejarlo pasar, lo fulminó con una réplica breve pero demoledora: lo suyo no fue sacrificio, fue una factura que todavía estamos pagando. El silencio fue instantáneo. El plató, acostumbrado a los juegos de palabras de González, se congeló. Y González, por primera vez en mucho tiempo, no tuvo respuesta inmediata. Su gesto lo dijo todo: un hombre que había dominado el verbo y el escenario político durante décadas, desarmado por un diputado al que siempre menospreció. Las redes sociales hicieron el resto. El clip del momento se convirtió en viral en cuestión de minutos. Miles de usuarios celebraban que, por fin, alguien le pusiera voz a la crítica que llevaba años circulando, que el legado de González no solo fueron modernización y Europa, sino también precariedad, reconversiones y un modelo económico que dejó heridas abiertas. El zasca de la década, decían en X. Rufián dijo en un segundo lo que llevamos 30 años repitiendo, escribían en Facebook. Lo más demoledor para González fue que ese zasca no se quedó en la anécdota, sino que abrió la puerta a un debate de fondo. De repente, los medios y tertulias ya no hablaban de sus discursos solemnes, sino de la factura social de su mandato. El expresidente, que quería proyectar autoridad, terminó siendo el protagonista de una autopsia política en vivo, con Rufián como cirujano implacable. El PSOE tampoco salió ileso. Las bases más jóvenes se sintieron reivindicadas, mientras los nostálgicos del felipismo tragaban saliva al ver a su referente histórico quedar en evidencia. Para la derecha, la ocasión fue ambigua. Intentaron usarlo para dividir al PSOE, pero al mismo tiempo no podían evitar reconocer que Rufián había dicho en voz alta lo que ellos no se atreven a decir de González. En resumen, fue uno de esos momentos televisivos que trascienden el instante y se convierten en símbolo. Un González desarmado, un Rufián afilado y un zasca que ya es parte de la hemeroteca política española. El instante exacto del zasca fue casi cinematográfico. González había desplegado su tono habitual, esa mezcla de solemnidad y condescendencia con la que acostumbra a hablar de la política española, como si él aún marcara las reglas del tablero. Estaba diciendo, con voz grave y pausada, que los grandes avances de este país solo se lograron gracias a los sacrificios que asumimos en los 80 y 90. Era la típica frase diseñada para arrancar aplausos y recordar su papel como arquitecto de la modernización española. Pero Rufián, que escuchaba con medio gesto de sonrisa, esperó a que terminara para lanzar la réplica como un disparo. Lo suyo no fue sacrificio, fue una factura que todavía estamos pagando en desigualdad, en precariedad y en corrupción. El efecto fue inmediato. Se escuchó un murmullo, como si el público no pudiera decidir si aplaudir o contener la risa nerviosa. González parpadeó varias veces, ladeó la cabeza y apretó los labios, buscando una respuesta que no llegaba. Durante unos segundos que parecieron eternos, el expresidente más influyente del PSOE se quedó en blanco, desarmado frente a un diputado al que siempre consideró irrelevante. La cámara hizo el resto, un primer plano del rostro desencajado de González, y acto seguido, otro plano de Rufián, sereno, como si acabara de decir una obviedad que todo el mundo pensaba pero nadie había tenido el valor de soltarle en la cara. Fue un momento que traspasó la pantalla. En redes sociales, la escena voló como pólvora. En cuestión de minutos, el clip del zasca estaba en miles de cuentas de X, TikTok e Instagram. Los comentarios se multiplicaban. Rufián resumió 40 años de historia en 15 segundos. Por fin alguien se lo dice a la cara, o ni todos los argumentarios del PSOE pueden salvarle de esto. Memes con la cara atónita de González inundaron la red. Algunos lo mostraban con facturas de luz y gas en la mano, otros con titulares del 11M o de las privatizaciones. Los militantes socialistas vivieron el episodio con sentimientos encontrados. Para los jóvenes,
Fue casi catártico, un ajuste de cuentas con un pasado que consideran más un lastre que un orgullo. González no es nuestro referente, es nuestra herencia incómoda, comentaban en foros de juventudes socialistas. Para los veteranos, en cambio, la herida fue más dolorosa. Muchos defendieron al expresidente en público, pero en privado reconocían que la frase de Rufián había dado en el blanco. Cada vez es más difícil defender ese legado sin que salgan a relucir sus sombras. En el plató, el silencio se prolongó demasiado, obligando al moderador a intervenir para reconducir el debate. Pero ya no había nada que reconducir. El zasca se había convertido en la noticia de la noche. Los invitados restantes intercambiaban miradas de sorpresa, conscientes de que acababan de presenciar un momento histórico de la televisión política española. Ese es el poder de una frase bien lanzada, derrumbar en segundos la coraza de un político que había construido su reputación durante décadas. Y lo más irónico fue que González, con todo su arsenal de frases solemnes, no encontró respuesta. Fue un caos técnico, pero con la contundencia de un golpe final que nadie esperaba. La mañana siguiente al zasca fue un auténtico festival mediático. Las portadas digitales abrieron con titulares directos. Público tituló Rufián fulmina a González en directo. Lo suyo no fue sacrificio, fue una factura. El diario.es optó por, el expresidente queda desarmado ante Rufián en un choque inesperado. Infolibre fue más duro, el PSOE frente a sus fantasmas, González en evidencia ante el diputado de ERC. Cada medio progresista aprovechó el momento para reabrir el debate sobre el legado felipista, esa mezcla de orgullo y vergüenza que el PSOE arrastra desde los 90. Los medios de derechas, en cambio, intentaron minimizarlo. ABC publicó que Rufián falta al respeto al expresidente, mientras La Razón lo describió como una salida de tono más de un diputado populista. Pero incluso en esas redacciones sabían que lo ocurrido tenía peso. El vídeo estaba en todas partes, y aunque intentaran disfrazarlo de grosería, lo cierto es que González no respondió. Y ese silencio, más que la frase de Rufián, era lo que lo convertía en caos mediático. Las tertulias televisivas hicieron del zasca su materia prima. En Al Rojo Vivo, los analistas repasaron en bucle el gesto de González al quedarse sin palabras, comparándolo con un boxeador que recibe un gancho inesperado y no logra volver a ponerse en pie. En La Sexta Noche, se preguntaban si el expresidente debería seguir entrando a debates en televisión cuando su figura genera más sombras que luces para el propio PSOE. En Espejo Público, aunque intentaron defenderlo, el consenso era que el zasca ya había hecho historia. El problema no es que Rufián diga lo que dice, el problema es que González no supo qué contestar. En el PSOE, las reacciones internas fueron un cóctel explosivo. Los dirigentes más veteranos, los que aún reverencian el legado de González, se mostraban indignados. No se le puede faltar al respeto a un expresidente. Pero los pasillos del Congreso y en la militancia más joven, el tono era otro. Rufián dijo lo que muchos pensamos y nadie se atrevía a decirle en su cara. Incluso en círculos cercanos a Pedro Sánchez hubo cierta satisfacción silenciosa. La figura de González, que últimamente había sido un incordio criticando al gobierno y apareciendo en medios conservadores, quedaba debilitada y cuestionada. Las redes sociales prolongaron la fiesta. Hashtags como #Rufián-KO, #González en evidencia y #factura felipista estuvieron en tendencia durante horas. Usuarios editaban vídeos con música épica, poniendo el zasca en bucle como si fuera una jugada maestra en un partido de fútbol. Otros compartían imágenes de González acompañado de facturas, recibos de luz o hipotecas, vinculando la metáfora de Rufián con la precariedad que arranca de aquellas políticas de reconversión industrial y privatizaciones. Incluso los votantes neutrales se engancharon al debate. En foros y comentarios se repetía una misma reflexión: puede gustarte Rufián o no, pero hay que reconocer que lo que dijo es verdad. Esa sensación de que el diputado catalán había puesto en palabras lo que mucha gente piensa sobre González convirtió el zasca en un fenómeno transversal, más allá de la polarización política habitual. En definitiva, la prensa, las tertulias y la militancia no dejaron pasar el momento. El zasca no fue solo una frase ingeniosa, fue un espejo que volvió a poner sobre la mesa un debate incómodo: ¿qué queda realmente del legado de González? Y esa pregunta, más que el propio silencio del expresidente, fue lo que convirtió aquel instante en un terremoto político. El eco del zasca de Gabriel Rufián a Felipe González no se limitó a los platós ni a las tertulias, se trasladó de lleno al Congreso y a la vida política cotidiana, convirtiéndose en una especie de referencia inevitable en los debates de la semana. Era como si todos los discursos, de un modo u otro, tuvieran que pasar por la sombra de aquella frase: lo suyo no fue sacrificio,
fue una factura que todavía estamos pagando. En los pasillos del Congreso, diputados del PSOE se dividían. Algunos, especialmente los más veteranos, intentaban defender a González, hablando de él como el hombre que trajo la modernidad a España. Pero cada vez que alguien lo hacía, saltaba un socialista joven o un diputado de Sumar con la réplica: sí, modernidad con paro, precariedad y corrupción. La fractura generacional dentro del propio PSOE quedaba a la vista, y la figura de González, que pretendía ser un tótem, se convertía en un campo de batalla interno. Rufián, por su parte, se permitió recrearse en el triunfo. En una intervención en el Congreso, cuando un portavoz del PP lo acusó de populismo, respondió con sorna: prefiero ser populista que ser el que todavía justifica facturas de hace 30 años. La bancada socialista se dividió entre las risas y los gestos serios, pero lo cierto es que la frase volvió a viralizarse. Rufián había conseguido algo muy difícil: que la herencia de González, que normalmente queda escondida bajo la nostalgia oficialista, fuera discutida de manera abierta en el Parlamento. El propio Pedro Sánchez no mencionó directamente el episodio, pero en un mitin en Galicia dejó caer una frase que se interpretó como un dardo envenenado: nosotros no venimos a dar lecciones de sacrificio desde un despacho, venimos a mejorar la vida de la gente aquí y ahora. Era una manera elegante de distanciarse de la sombra del felipismo, que desde hace tiempo se ha convertido más en un obstáculo que en un orgullo para el PSOE actual. La derecha intentó sacar tajada, pero no le salió del todo bien. Vox y el PP celebraron el varapalo a González como prueba de la descomposición interna del PSOE, aunque con cierta incomodidad. Ellos tampoco pueden presumir de un legado limpio. Cada vez que intentaban usar el zasca contra los socialistas, alguien en redes les recordaba la guerra de Irak o los casos de corrupción del PP. Lo que pretendía ser un arma arrojadiza se convertía en un espejo incómodo para ellos mismos. La consecuencia más interesante fue que la palabra factura se instaló como símbolo político. Los colectivos sindicales la retomaron para hablar de precariedad laboral, los movimientos sociales para criticar las privatizaciones y hasta en programas de humor la usaban para recordar los costes ocultos del felipismo. González pasó de ser recordado como el presidente que trajo Europa a ser caricaturizado como el hombre de las facturas pendientes. En definitiva, el Congreso y la política entera se vieron obligados a reposicionarse frente a un episodio que nadie esperaba. Rufián no solo humilló a un expresidente en directo, obligó a toda la clase política a reabrir un debate incómodo sobre el pasado y el presente del socialismo español, y a dejar en evidencia que las heridas de los 80 y 90 siguen vivas en la España de hoy. El impacto del zasca no se quedó en las paredes del Congreso. En la calle, colectivos sociales y sindicatos recogieron la frase de Rufián como si fuera un eslogan hecho a medida para sus reivindicaciones. Lo suyo no fue sacrificio, fue una factura que todavía estamos pagando. Empezó a aparecer en pancartas improvisadas, en carteles de manifestaciones y en comunicados sindicales. Era como si aquella réplica hubiera condensado en una sola línea las críticas que durante décadas habían estado dispersas. Los sindicatos mayoritarios, UGT y comisiones obreras, se encontraron en una posición incómoda. Por un lado, muchos de sus veteranos cuadros sindicales habían sido aliados del PSOE en tiempos de González, y defendían su legado como parte de la historia de la transición democrática. Pero por otro, las bases jóvenes y los delegados más combativos veían en las palabras de Rufián un reflejo exacto de lo que sienten: que las reconversiones industriales, los ERE y las reformas laborales de los 80 y 90 dejaron un reguero de precariedad que todavía marca a generaciones enteras. En algunas asambleas internas se escuchaba la frase como consigna: la factura del felipismo sigue viva. Los colectivos de vivienda también encontraron en el zasca un aliado inesperado. Recordaron que muchas de las políticas de privatización y desregulación que se iniciaron en aquellos años abrieron la puerta a un modelo especulativo que hoy se traduce en alquileres desorbitados y falta de acceso a la vivienda. En varias concentraciones, pancartas rezaban: pagamos la factura de González con nuestros alquileres. Lo que parecía un golpe retórico se convirtió en un lema de lucha social. En el movimiento feminista, el debate fue más matizado pero igualmente intenso. Algunas activistas recordaron que, pese a los avances sociales de la etapa de González, muchos de los recortes que se asumieron afectaron directamente a los servicios públicos que sostienen a las mujeres, como la sanidad o la educación. El zasca de Rufián sirvió para abrir conversaciones sobre cómo las políticas de los 90 siguen influyendo en la brecha de género actual. Incluso en el mundo cultural y académico, el episodio resonó. Columnistas y profesores lo aprovecharon para señalar que la narrativa oficial del felipismo, la modernización, la entrada en Europa,
los fastos del 92, siempre había ocultado los costes sociales de esas decisiones. De repente, lo que durante años había sido un debate en revistas especializadas o en aulas universitarias estaba en boca de la gente común gracias a una frase lanzada en un plató. Los movimientos juveniles, en particular, lo llevaron a su terreno con un tono más sarcástico. En redes sociales se viralizó la broma de que cada vez que un joven intenta alquilar un piso o encadenar contratos temporales, está pagando la factura de González. Ese humor ácido reforzó la conexión entre el zasca y la realidad cotidiana de quienes ven la precariedad como la herencia más directa de aquellos años. El PSOE, mientras tanto, trataba de desactivar la bomba. Portavoces oficiales intentaban recordar los logros históricos de González, pero cada intervención era contestada en redes con vídeos del zasca o con referencias a la factura pendiente. La frase se había convertido en un arma demasiado poderosa como para ser ignorada, y cada vez que el partido intentaba reivindicar a su expresidente, el eco de Rufián volvía a hacerse presente. Así, lo que comenzó como un momento televisivo se transformó en una consigna social. El zasca saltó del plató al Congreso, y del Congreso a la calle, hasta convertirse en un recordatorio de que el pasado nunca está del todo enterrado. Y para el PSOE, eso significaba convivir con un fantasma que, lejos de apagarse, había sido resucitado con más fuerza que nunca. La figura de Felipe González salió muy tocada después del zasca de Rufián, no tanto por el golpe puntual en televisión, sino porque el episodio cristalizó un debate interno en el PSOE que llevaba años larvado. ¿Qué hacer con el legado felipista? Durante décadas, González había sido una especie de tótem, venerado oficialmente como el hombre que modernizó España, pero visto con recelo por generaciones jóvenes que asociaban su etapa con privatizaciones, corrupción y desigualdad. El silencio de González frente a Rufián fue interpretado por muchos socialistas como la prueba de que su tiempo había pasado. No era solo que se quedara sin palabras, era la imagen de un referente histórico incapaz de responder a las críticas de un diputado mordaz. El PSOE, que en los últimos años ya había tenido que lidiar con las incomodidades de un González cada vez más crítico con Sánchez y más próximo a medios conservadores, encontró en ese momento un motivo más para tomar distancia de su expresidente. Las bases más jóvenes del partido celebraron el zasca casi con alivio. En agrupaciones locales, el vídeo circulaba acompañado de comentarios como «Alguien tenía que decírselo» o «Por fin se habla de lo que nos dejó». Esa corriente juvenil, que se siente más próxima al proyecto de Sánchez y a las políticas progresistas de Sumar que a la nostalgia de los 80, interpretó el episodio como un cierre simbólico, la constatación de que el felipismo ya no puede ser el referente moral del PSOE. Entre los cuadros veteranos, la reacción fue más amarga. Algunos defendieron a González a capa y espada, insistiendo en que sin él no habría democracia consolidada ni integración europea. Pero en privado muchos reconocían que la figura del expresidente, lejos de sumar, resta cada vez más. Cada aparición suya en entrevistas o artículos de opinión genera divisiones internas y ofrece munición a la derecha para atacar al PSOE actual. El zasca de Rufián no hizo más que amplificar esa incomodidad. Pedro Sánchez jugó la carta de la prudencia. No atacó directamente a González, pero tampoco lo defendió con entusiasmo. En los días siguientes, se limitó a subrayar que el PSOE actual mira al futuro, no al pasado, y que lo importante es resolver los problemas de la gente hoy. Ese discurso implícitamente alejaba al gobierno de la sombra de González, sin necesidad de mencionarlo, pero reforzando la idea de que el partido debe girar la página. El resultado fue que, tras aquel episodio, González quedó en un limbo político. Sigue siendo un expresidente con peso histórico, pero su palabra ya no tiene la autoridad incuestionable de antaño. Cada vez que hable, lo hará con el eco del zasca de Rufián detrás, recordando que la factura de sus políticas sigue siendo parte de la memoria colectiva. Para el PSOE, el episodio fue agridulce, debilitó a un referente incómodo, pero a la vez reabrió heridas internas difíciles de cerrar. Para la izquierda en general, fue una victoria simbólica, un recordatorio de que los viejos mitos también pueden ser interpelados, y de que el relato oficial siempre tiene grietas por donde colarse. Y para la derecha, una oportunidad desperdiciada. Quisieron usarlo para atacar al PSOE, pero acabaron atrapados en sus propias contradicciones, incapaces de señalar las facturas ajenas sin recordar las propias. En definitiva, el zasca de Rufián no solo dejó a González sin respuesta, redefinió su papel dentro del PSOE, lo desplazó como referente indiscutible y abrió un debate que ya nadie puede evitar. Dentro del PSOE, el episodio fue como arrojar una piedra en un estanque, las ondas se expandieron rápido y alcanzaron todos los rincones del partido. La primera reacción fue de desconcierto.
Nadie esperaba que un expresidente, tan acostumbrado a dominar la palabra y a blindarse en la autoridad de su figura, quedara desarmado de esa manera. Algunos dirigentes lo vivieron con rabia, otros con alivio, y muchos con una mezcla incómoda de ambas cosas. Los sectores más veteranos, aquellos que se formaron políticamente bajo el felipismo, reaccionaron con indignación. No se puede tolerar que un expresidente socialista sea humillado en televisión, dijeron algunos varones territoriales, recordando que González había sido pieza clave en consolidar el bipartidismo y en abrir la puerta de Europa. Para ellos, criticar a González era casi como atacar la identidad histórica del partido. Incluso hubo llamadas internas para exigir que Sánchez saliera en su defensa de manera más explícita. Pero al mismo tiempo, los cuadros jóvenes, especialmente aquellos vinculados al sanchismo, vivieron el zasca con una satisfacción silenciosa. Felipe es parte del pasado y cada vez que habla nos complica el presente, confesaba un dirigente de la nueva hornada. Para ellos, González había dejado de ser un referente hace tiempo y se había convertido en un estorbo. Un expresidente que aparece en foros económicos y medios conservadores para cuestionar al gobierno en funciones, y que siempre parece más cómodo criticando la izquierda actual que señalando los excesos de la derecha. Esa fractura generacional se volvió evidente en las conversaciones internas. En Juventudes Socialistas, muchos militantes comentaban en privado que lo de Rufián había sido una catarsis necesaria, poner en voz alta lo que buena parte de las bases sienten, pero que casi nadie se atreve a decir en público. González es nuestro pasado, pero no tiene que ser nuestro futuro, escribía un joven concejal en un grupo de militancia. El propio Sánchez manejó la situación con su habitual frialdad política. Ni un ataque frontal a González, porque eso abriría una guerra con los veteranos, ni una defensa cerrada que lo encadenara a su legado. Su estrategia fue la del silencio calculado y el énfasis en el presente. Lo importante no es el pasado, sino lo que hacemos hoy por la gente, repetía en actos públicos. Ese equilibrio buscaba evitar que el episodio se convirtiera en una fractura abierta, pero dejaba claro que el PSOE actual ya no siente la obligación de blindar a González como antes. Los analistas políticos lo interpretaron como un punto de inflexión. Hasta ese momento, cada crítica a González venía sobre todo desde fuera del PSOE, de la izquierda más combativa, de los sindicatos, de ERC o de Podemos. Pero después del zasca, la crítica entró en el propio ecosistema socialista. No como una enmienda total, pero sí como un reconocimiento de que el legado felipista está lleno de claroscuros. Y ese reconocimiento es dinamita dentro de un partido que durante años lo vendió como un relato casi intocable. El PSOE salió de esta con una herida que no se cierra fácilmente. Por un lado, tiene una militancia más joven que ya no se siente vinculada a los viejos mitos del partido y que celebra verlos cuestionados. Por otro, mantiene una generación veterana que aún siente a González como un símbolo que debe ser respetado. Y entre ambas, un liderazgo actual que intenta surfear entre la memoria y el presente, sin querer romper pero tampoco queriendo cargar con un lastre que les complica el futuro. En resumen, el zasca de Rufián no solo humilló a González en directo, agitó al PSOE desde dentro, obligándolo a mirar a su pasado sin filtros y poniendo sobre la mesa un debate que hasta entonces había sido tabú. Y ese debate, incómodo y necesario, seguirá presente cada vez que alguien invoque el nombre de Felipe González en la vida política española. El zasca de Gabriel Rufián a Felipe González no tardó en convertirse en munición discursiva para todo el arco político, tanto en el Congreso como en tertulias y mítines. La derecha, la izquierda y hasta el propio PSOE se vieron obligados a posicionarse frente a ese episodio, que había dejado al expresidente socialista desnudo ante la opinión pública. En el bloque progresista, el eco fue inmediato. Diputados de Sumar y de Podemos retomaron la frase de Rufián en sus intervenciones parlamentarias, usándola como punto de partida para recordar que muchos de los problemas actuales, precariedad laboral, debilitamiento de la sanidad pública, privatizaciones, no habían nacido ayer, sino que tenían raíces en las políticas de los 80 y 90. El tono era claro, las facturas no prescriben. Incluso algunos socialistas, sin nombrar a González directamente, empezaron a admitir que la historia del PSOE debía leerse con todas sus luces y sus sombras. Rufián, fiel a su estilo, supo exprimir el momento. En cada entrevista posterior, cuando le preguntaban por el zasca, respondía con ironía: «Yo solo dije lo que mucha gente piensa. Lo raro es que nadie se lo hubiera dicho a la cara en 30 años». Ese discurso lo elevó aún más como látigo del Congreso, alguien que no solo incomoda a la derecha, sino que también se atreve a interpelar al poder histórico de la izquierda. La derecha, por su parte, intentó usar el episodio para atacar al PSOE actual,
presentando la escena como una prueba de división interna. Portavoces del PP afirmaban que ni los propios aliados del PSOE respetan a sus expresidentes. Sin embargo, la estrategia no caló del todo. En las redes sociales, cada vez que la derecha intentaba ridiculizar a González usando las palabras de Rufián, los usuarios respondían recordando la herencia del PP: corrupción, Gürtel, sobresueldos, la guerra de Irak. Era un boomerang. Lo curioso fue que Vox se sumó al coro de burlas, aunque desde otra lógica. El PSOE paga ahora la factura de su historia, dijeron algunos de sus dirigentes, queriendo señalar que el socialismo siempre ha vivido de contradicciones internas. Pero su discurso quedó eclipsado, la viralidad del zasca no se podía controlar, y el protagonista seguía siendo Rufián. Los medios internacionales también recogieron el episodio. Portales franceses e italianos hablaron de humillación histórica y subrayaron cómo un diputado joven podía desarmar con una sola frase al hombre que representaba la entrada de España en la Europa moderna. En Bruselas, eurodiputados progresistas se permitieron ironizar en los pasillos: ¿habéis visto cómo Rufián mandó al pasado a González en 15 segundos? El efecto más duradero fue la instalación de una nueva narrativa. Cada vez que alguien mencionaba a González como símbolo de modernización y progreso, la réplica inmediata era: sí, pero también nos dejó una factura. La frase había pasado de ser un zasca en televisión a convertirse en un marco discursivo que condicionaba el relato sobre el expresidente. Para el PSOE, ese marco era una trampa. Defender demasiado a González significaba asumir esa factura, pero ignorarlo podía ser visto como una falta de respeto a su historia. La derecha tampoco podía explotarlo con comodidad, porque su propio pasado estaba lleno de facturas pendientes. Y en medio de ese laberinto, el único que salió ganando fue Rufián, que había logrado con una sola frase alterar el tablero del debate político. El eco del zasca no se apagó en cuestión de días. Se convirtió en material de campaña. Cada vez que había un mitin o un acto político, especialmente en territorios con fuerte presencia de colectivos sociales y sindicales, el tema reaparecía. En Sumar, por ejemplo, se citaba la frase de Rufián como si fuera un mantra. En un acto en Asturias, un dirigente de IU arrancó aplausos al recordar: a nosotros no nos hace falta repetirlo, ya lo dijo Rufián, lo suyo no fue sacrificio, fue una factura que seguimos pagando en los pueblos mineros. El público, muchos de ellos familiares de mineros despedidos en los 90, reaccionó con entusiasmo. Podemos también lo utilizó como eslogan de choque. En un acto en Vallecas, Ione Belarra afirmó: cuando Rufián le dijo a González que lo suyo fue una factura, resumió la herencia que sufrimos en los barrios obreros: paro, alquileres imposibles y servicios recortados. Ese tipo de intervenciones convertían la frase en una especie de bandera común contra el modelo neoliberal heredado del felipismo. Incluso en el PSOE, aunque con mucha cautela, algunos dirigentes locales se apoyaban indirectamente en el zasca para marcar diferencias con el pasado. En una asamblea en Cataluña, un concejal socialista dijo: nuestro partido tiene luces y sombras, y lo que importa es que hoy estamos corrigiendo esas facturas pendientes con políticas sociales que refuercen lo público. Era una forma de admitir el peso de la crítica sin nombrar directamente a Rufián, pero reconociendo que el debate ya estaba instalado. En el Congreso, los diputados de ERC se encargaban de recordar el zasca en cada ocasión en que podían incomodar al PSOE. Durante una discusión sobre privatizaciones, Rufián volvió a la carga: ya sabemos cómo acaban sus sacrificios, señorías del PSOE, en facturas que pagan los trabajadores. Y si no lo creen, pregúntenle a su expresidente. El comentario generó risas en la bancada de la izquierda, y caras de incomodidad en la socialista. Las juventudes socialistas y los colectivos progresistas en redes sociales convirtieron la frase en un meme recurrente. Cada vez que se publicaba una noticia sobre precariedad, sanidad o desigualdad, aparecía el comentario: factura pendiente del felipismo. El eslogan se instaló como un recurso fácil pero muy efectivo, capaz de resumir complejas críticas históricas en 4 palabras. En la calle, las pancartas también empezaron a recogerlo. En una manifestación por la sanidad pública en Madrid se vieron carteles con el lema: no es sacrificio, es factura. Y en Cádiz, en una concentración contra la precariedad laboral en los astilleros, alguien desplegó una lona con la cara de González acompañada del hashtag #factura felipista. El impacto era evidente: lo que nació como un zasca en televisión se había convertido en consigna de protesta social. Los medios de izquierda aprovecharon la inercia. Columnistas en Público o Infolibre escribieron artículos con títulos como La factura de González o Felipismo sin recibo pagado.
El debate académico incluso se coló en universidades, donde estudiantes de ciencias políticas usaban la entrevista como ejemplo de cómo una sola frase puede reformular el relato de un personaje histórico. En resumen, la izquierda en todas sus variantes convirtió aquel momento en un arma política. Para unos, fue un recordatorio de que el PSOE debía romper definitivamente con su pasado neoliberal. Para otros, fue un recurso para presionar al partido en temas sociales. Y para la militancia más crítica, se transformó en un grito de batalla que unía pasado y presente: la factura sigue pendiente. La consecuencia final del zasca de Rufián a Felipe González fue mucho más profunda que un simple momento televisivo. Se convirtió en un antes y un después en la forma de hablar del felipismo y de su lugar dentro de la historia del PSOE. Lo que hasta entonces se había contado como un relato casi intocable, la modernización, Europa, los fastos del 92, quedó atravesado por una grieta: la factura social, laboral y democrática que aquellos años dejaron pendiente. González, hasta entonces figura de autoridad incuestionable, pasó a ser un personaje incómodo. Cada nueva aparición suya en entrevistas o conferencias ya no era recibida con reverencia, sino con la sospecha de que volverían a recordarle lo que ocurrió en ese plató. Su palabra perdió fuerza, su peso moral se redujo y su figura quedó asociada más al pasado que a cualquier proyección de futuro. En política, eso equivale a jubilarse simbólicamente, aunque uno siga hablando. El PSOE, atrapado entre la memoria y el presente, comprendió que debía mirar hacia adelante. Pedro Sánchez supo leer la lección: no puede cargar con las contradicciones de los 80 y 90 sin pagar un precio político. Y aunque no rompió con González de manera explícita, sí reforzó la idea de que el socialismo actual está en otra etapa, una que quiere definirse más por políticas sociales y justicia que por la vieja épica de los sacrificios. La izquierda en general salió fortalecida. ERC, Podemos y Sumar encontraron en esa frase un recurso inagotable para subrayar que los problemas actuales no se entienden sin mirar atrás. Y la militancia progresista, sobre todo la más joven, sintió que por fin alguien había dicho en voz alta lo que llevaban años pensando. La derecha, en cambio, no pudo capitalizar el momento. Cada intento de usar el zasca para atacar al PSOE se volvía contra ellos. ¿Con qué legitimidad podían hablar de facturas pasadas quienes acumulan las suyas propias? El resultado fue que el PP y Vox quedaron como espectadores de un debate que no podían controlar. El cierre es claro: Rufián no solo humilló a González, lo convirtió en símbolo de una era que ya no tiene blindaje. El expresidente, que durante décadas fue intocable, terminó reducido a la imagen de un político que se quedó sin palabras. Y esa imagen es la que se instaló en la memoria colectiva, la del momento en que un zasca convirtió al hombre que marcó la política española en un recuerdo incómodo, y obligó al PSOE a enfrentarse de una vez por todas a su propia factura histórica.